Me toca hoy día pues el honor, el placer de poder entrevistarlo a César, un gran amigo, gran compañero de viaje, y que ahora pues leeré una short bio. Ingeniero industrial por la Universidad de Piura, con un máster de administración de negocios. Ha realizado especializaciones en The Wharton School, University of Pennsylvania, el Swiss Insurance Training Center, el Charter Insurance Institute, el Institute of Directors y, por supuesto, en el PAD. En el último año, en el programa de Realidad Nacional y el programa de el SEO Annual Meeting. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de seguros y pensiones, habiendo ocupado cargos de alta dirección como gerente general de Santander Compañía de Seguros en Perú, gerente general adjunto de American Life Insurance Company en Argentina y gerente general de Pacífico Vida. Actualmente se desempeña como gerente general de Pacífico Seguros desde el año 2020. Es además director de Mi Banco, Prima FP y Credit Seguro de Bolivia. Así que pues gracias por acompañarnos, César. Gracias a ti, Rafael. Y quería comenzar con una pregunta de trayectoria. Si te convertieses en tu historiador personal, si miras atrás en tu carrera, ¿cuáles crees que han sido los hitos más importantes que te llevaron hasta donde estás hoy aquí sentado? Primero, buenas noches con todos. Creo que es importante a veces recordar lo que nos decía en el año 1800 el poeta Machado, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y justamente en la trayectoria profesional no hay un solo hito, no hay un solo momento. Creo que es una serie de sucesos que uno mismo va construyendo pues, a lo largo de este viaje, ¿no? Y eso nos va formando, ¿no? Y recordando esa trayectoria de una manera breve, efectivamente yo empecé a estudiar en la Universidad de Piura en el año 1982. En el año 83 tuvimos uno de los niños más grandes, ¿no? Fenómeno de los niños más grandes, viví ahí. En el año 83, esas pérdidas generaron al país 8.000 millones de dólares de pérdidas, se destruyó la ciudad, gran parte del Perú. Mi carrera la terminé en el año 87, entre el 87 y el 90. Tuvimos, seguramente recordarán, la peor hiperinflación de nuestro país. Yo estaba terminando la universidad, buscando trabajo y nos encontrábamos con esa realidad. Solo en el año 2000 la inflación creo que fue alrededor de 7.000%, si no más. Y si a esto le sumamos que también había terrorismo ya por una década, la situación con la que uno empezaba la vida profesional sin duda no era fácil. Y uno ahí empieza a aprender. Y ahí empieza a aprender, ¿no? Empieza a aprender a vivir en austeridad, a vivir con escasez, a valorar lo que tiene, a valorar la solidaridad, a ser ágil, rápido, responder a las necesidades para adaptarte a los cambios. Y empiezas a aprender, ¿no? Y eso te va dando bastante en la vida, ¿no? Pasan los años y ya año 97, o sea, 10 años después ya de haber salido de la universidad, tengo la primera oportunidad de ocupar un cargo de gerente general, de CEO de una compañía, una multinacional española. Decide armar una compañía de seguros acá, Greenfield, desde cero, no había nada de nada, y a formar la empresa solo, ¿no? En ese año 1900, ya era 1997, y ahí aprendes otras cosas. Aprendes a que evidentemente no puedes hacer nada solo y necesitas formar un equipo. Entonces es clave formar equipos, rodearte de gente buena. Y después en el año 97, 98, los que se acuerdan de acá, empiezan la crisis asiática, la crisis rusa, las crisis de los mercados emergentes. Las compañías que habían venido súper entusiastas, multinacionales, europeas, americanas, empiezan a irse. Esta no fue la excepción. Y vienen frustraciones, ¿no? Y tienes que aprender a manejar las frustraciones también, porque el trabajo que se veía tan espectacular y con una proyección tan larga adelante, la verdad que termina cayéndose. Y pasan los años, y en el año 2000 ya estoy en Argentina,
¿no? Se dieron oportunidades de trabajo ahí, ya casado con una hija pequeña, viviendo allá, nuevamente, ilusión, todo espectacular. Y en el año 2001, un 20 de diciembre, el estallido social, político, económico Argentina. Entonces, todas estas cosas te empiezan a enseñar a que uno tiene que aprender justamente de estos eventos adversos y sacar pues lo mejor que uno pueda de esas situaciones, ¿no? Y valorar los equipos, gestionar riesgos, y después regreso y después ya empiezan pues los años 2010. De hecho, en el 2008 la compañía o el propietario de la compañía que trabajaba, que era una de las principales empresas del mundo, casi es causante de otra crisis, con lo cual te frustras más porque los gigantes también caen. Empiezas a aprender que tienes que cuidar los riesgos y se dan pues ya circunstancias en los siguientes años donde ya con ese aprendizaje, con esas enseñanzas, uno pudo empezar a también capitalizar lo que había aprendido, ¿no? Porque recordemos pues que se empieza a dar pues años de crecimiento, los últimos 10, 15 años con excepción pues de estos últimos que sabemos las complicaciones que hemos tenido, pero ya con ese aprendizaje, ¿no? Haber aprendido a manejar riesgos, a enfrentarte a eventos adversos, a ser resiliente ante las caídas, a formar buenos equipos, a confiar en buenos socios, te da pues la oportunidad de salir adelante y llegar hasta donde uno viene llegando hasta el momento, ¿no? Y mira, qué interesante lo que dices, porque en este recorrido has hecho, o mejor dicho, quisiera hacerle el zoom a una de las partes que lo he notado como un hilo conductor, que son los desafíos, las crisis. Y liderar es parte de eso. Creo que una crisis es un test de carácter. ¿Pudieses o podrías hacer foco en alguna de estas, quizá la más compleja que te tocó vivir, y qué podrías compartirnos que aprendiste de ella? Sí, y no tengo duda de cuál va a ser. Y solo para complementar lo anterior, yo siempre me acuerdo de ese proverbio que dice, un buen navegante no se hace experto en aguas mansas, ¿no? Entonces, todo esto en realidad te va enseñando y te va ayudando a ser expertos, ¿no? Y además aprendes a que cuando uno llega a lo alto de una montaña o hacia un nivel, digamos, donde está, no es como subirte a un andarivel, ¿no? Donde estás en la base y después llegas tranquilo hasta arriba, no, tienes que avanzar, te encuentras con obstáculos, a veces tienes que descender, regresar y volver a subir, ¿no? Pero recordando o atendiendo a tu pregunta sobre la mayor crisis, sin duda alguna la pandemia, sin duda alguna la pandemia. Pero ¿por qué la pandemia? Porque yo estoy súper consciente que el evento de la pandemia fue muy difícil para todos. En el mundo, dramático en nuestro país, más de 250.000 fallecidos. La particularidad quizá de la pandemia en el caso particular, en el caso personal, es que recuerda que yo trabajo en una compañía de seguros y en un grupo asegurador, y nosotros tenemos quizás la cartera de asegurados de vida más grande, la cartera de asegurados de salud también de las más grandes del mercado. Entonces, nosotros todos los días, en cada hora, cada minuto, teníamos gente que nos llamaba para que le podamos conseguir un cuarto en un hospital, una cama UCI, para que lo conectáramos con una funeraria. Y no había, creo que todos sabemos la crisis sanitaria que tenía nuestro país y no había cómo ayudar a las personas. Y la verdad que nuestros colaboradores en la empresa trabajaban 24 horas, trabajaban feriados, no descansaban, porque no hay que olvidar que nosotros hacíamos eso porque nos dedicamos a eso, pero en sus casas, en nuestras casas, también pasaban esas cosas. También había gente enferma, también había gente que sufría, también había gente que fallecía, y la gente me llamaba para decir, mi padre, mi madre, mi hermano está hospitalizado, o mi padre, mi madre y mi hermano acaba de fallecer. O sea, vivíamos eso y atendíamos además esos casos. Era muy duro. Yo sufría mucho, no solo por la situación, sino viendo a mis colaboradores
Y cuando yo les preguntaba a las personas que trabajaban conmigo en la empresa, y les decía, caray, qué pena que estés trabajando tan tarde, ¿no? En esta situación, ya vamos a descansar en algún momento. Decían, César, no te preocupes, si para eso estamos, si nuestro propósito es justamente proteger a las personas y nos tocó ahora y todos tenemos muy claro cuál es nuestra finalidad y te vamos a apoyar y estamos contigo y con toda la compañía y vamos a hacer lo posible por salir juntos de esta. Entonces, fue una situación muy complicada, muy difícil, porque estoy hablando del tema operacional, del tema del riesgo, pero también había un estrés financiero tremendo. Las pérdidas que tuvimos fueron enormes. El directorio apoyando muchísimo, los colaboradores apoyando mucho, y el aprendizaje nuevamente es cuando tienes pues una cultura, un propósito claro en la empresa y buenas personas, ya llega un momento donde inclusive no eres tú el que apoyas a ellos, sino son ellos los que te sostienen a ti. Sin duda, creo que el COVID, la pandemia, fue un punto de quiebre en la vida de muchos de los que estamos acá. Y también fue una buena reflexión en el sentido de que bastó un bichito que se apareció para reírse de todos nuestros business plans, nuestros planes personales. Y eso también marca la pauta de el hábitat natural del directivo es la incertidumbre. Después de eso ya planes a 5 años, ¿qué vendrá, no? Con lo cual, ¿cómo desarrollaste la capacidad de adaptarte a estos tiempos inciertos y cómo lo fomentas en tu equipo? Creo que la incertidumbre ya viene a ser parte en realidad de nuestra actividad, ¿no? Porque si creemos que vamos a tener la respuesta a todo, si creemos que vamos a saber lo que va a ocurrir, la verdad es que vamos a angustiarnos más porque no vamos a tener esas respuestas, ¿no? Así que hay un cambio constante. Tenemos que estar preparados para el cambio constante y permanente, ¿no? 500 años antes de Cristo, Heráclito, filósofo presocrático, nos hablaba del pan rey, del todo fluye, y finalmente lo que nos quería decir era que lo único constante en la vida y en la humanidad es que las cosas están en permanente cambio y permanente evolución. Así que tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para que nos adaptemos rápidamente a esos cambios y los aceptemos, ¿no? Pero eso no va a venir pues solo, ¿no? Para que el cambio nos podamos adaptar a esta incertidumbre y a estos cambios, tenemos que constantemente también prepararnos, ¿no? No podemos enfrentar los cambios si no nos preparamos a cómo viene evolucionando el mundo, ¿no? Y el mundo viene evolucionando muy rápido, ¿no? Muy rápido. Mira, 1800, revolución industrial, 200 años después, revolución digital, y el siglo XXI empieza inteligencia artificial generativa y en fin, lo que viene no sabemos qué será, ¿no? Pero creo que lo importante es poder estar preparados para poder enfrentar pues esos cambios y hacerlo pues con un equipo y nosotros también poder poner de nuestra parte estudiando y con el constante aprendizaje, ¿no? Leía algo hace poco, un artículo justamente a raíz de inteligencia artificial generativa y hablaban de un término que lo hemos escuchado en otras circunstancias, pero en este caso la traducción por las siglas en inglés era el FOBO, y era el Fear of Becoming Obsolete, ¿no? Entonces creo que es clave siempre tener un poquito de FOBO, ¿no? Porque ese poquito de FOBO, ese temor a ser obsoletos, a no saber qué va a pasar, nos va a mantener alertas y preparándonos y no lo vamos a saber todo, pero por lo menos no le vamos a tener miedo a lo que viene,
¿no? Porque la incertidumbre será menor. Hay una mente curiosa, pues hace la diferencia en los directivos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora, Tu preparación profesional es solamente una base, pero después necesitas motivarte a aprender, a ser curioso, investigar, ¿no? Y eso va a hacer pues, que le tengas menos temor a lo que viene, ¿no? y hoy en día la expectativa de vida va a subir muchísimo más. Tú hablas de inteligencia artificial. La vez pasada se me ocurrió preguntarle a mi amigo, a mi nuevo amigo el ChatGPT, ¿a qué edad voy a morir? Y me dijo a los 152 años. Yo casi dije, todavía son muy brutas las inteligencias acá. Pero me gustó su razonamiento. Me dijo, hoy en día la expectativa de vida son 78 años, pero cada 3 meses aumenta un mes más. Con lo cual, cuando yo tenga 75, ya no va a ser 75, va a ser probablemente 110 o 120. Entonces, qué importante lo que dices de tener una mente abierta para no dejar que la obsolescencia se apodere de ti, sino al contrario. Sé curioso, investiga y tú mismo vas a bajar los niveles de ansiedad y incertidumbre, ¿no? Hoy en día estamos llamados a vivir muchísimos años más. Hablabas de hace 500 años. Tú sabes que en la antigua Grecia el consejo de ancianos estaba compuesto por gente que tenía más de 33 años. Claro. Ya les llamaban consejo de ancianos. Los del siglo pasado, en el siglo pasado la edad promedio era 51 años, en 1910. Claro. Y esto ha ido creciendo, con lo cual nuestro reto es cómo nos seguimos manteniendo vigentes como directivos y con esa mente curiosa y ese cuerpo curioso de alargar, pero también ensanchar la vida. Por eso que nos llamaba la atención cuando veíamos los libros de historia que habían mariscales de 28 años y es porque la vida tenía pues justamente esas expectativas de vida, ¿no? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles en las que no había una respuesta obvia? ¿Cómo abordaste esos dilemas y qué principios te guiaron? Sí, creo que siempre nos enfrentamos a, primero, incertidumbre, ¿no? Que no conoces en realidad qué viene o cómo resolver el problema, pero sí, siempre uno se enfrenta, o muchas veces uno se enfrenta a situaciones difíciles, dilemas, de tomar el camino A o el camino B, o tomar la decisión, cuál es la decisión correcta. Y ahí a veces, cuando se dan esas circunstancias, yo me acuerdo de un profesor que tenía en la Universidad de Piura. Y ese profesor en la Universidad de Piura nos decía, cuando era estudiante, ¿no? Nos decía, como me decía, César, a veces en la vida tú vas a tener que decidir entre dos cosas, o comer bien o dormir bien. Comer bien o dormir bien, porque a veces no vas a poder hacer las dos cosas. Claro, el comer bien significa, pues, de repente tomar una decisión que tenga un beneficio económico, una satisfacción, un placer, ¿no? Y vas a disfrutarlo, ¿no? Pero lo más probable es que muy rápidamente, o eso dure poco y muy rápidamente, no puedas dormir bien, ¿no? No puedas dormir bien, no estés tranquilo con la decisión que has tomado. Así que, por eso que él decía, siempre es mejor decidir dormir bien, porque es mejor siempre, sea cual fuera la decisión, estar en paz contigo mismo. Y no hay mejor decisión que aquella que te va a llevar a estar en paz contigo mismo y vas a poder dormir bien. Ese día no disfrutarás tanto, ese día no tendrás el placer económico o la satisfacción que esperabas o en el momento que lo esperabas, pero vas a dormir, vas a estar en paz contigo mismo. Entonces creo que eso a mí me ha servido muchas veces, ¿no? Y siempre con el precepto de haz lo correcto, que a veces escrito es fácil, pero ejecutarlo no tanto. Entonces tener estas ideas, tener estos recuerdos, esas enseñanzas que uno va recibiendo son importantes, ¿no? Y adicionalmente a eso, puedes tener a veces dudas, pues, y no saber cuál es la decisión correcta. Y creo que ahí es importante, pues, también compartir esta duda con tus personas de confianza, ¿no?
que pueden ser desde un jefe, un ex jefe, un mentor, colaboradores con los cuales tienes confianza en tu casa, ¿no? Y creo que estas personas, si son de confianza, si son personas, por supuesto, pues que son amigos tuyos, te van a decir la verdad. Y ya una vez escuchada la verdad, vas a poder tomar la decisión, creo, correcta de una manera adecuada, ¿no? Así que, nada, elegir dormir bien es importante y estar bien con uno mismo mucho más todavía. Tengo un profesor que yo admiro mucho, que es Santiago Álvarez de Mon, que en algún momento me dijo una frase que a mí se me quedó grabada, ¿no? Las decisiones se toman con un corazón inteligente y una razón sensible. Es decir, ese tándem imparable, y entre los dos hacen ese booster de poder, pues, pensarla, pero también que trabaje cabeza, pero no solo cabeza, sino es una refrigeradora. Y no solo corazón, si no te vuelves el señor Corintellado, sino ese mix creo que lo hace muy potente. Y ahora quisiera hablar de un tema que en lo personal me apasiona, y porque además es parte de la esencia del PAD, que es transformar personas, mejorar personas, sacar la mejor versión de las personas. Y esto no suele hacerse únicamente leyendo un libro o con un video de YouTube o un audiolibro. Yo creo que la esencia de esto tiene que ver con la calidad de hábitos que uno tiene. Creo que es la única forma que tenemos como mejorar, que identifiquemos aquellas falencias y las convertamos en hábitos. Arthur Brooks, que es un profesor de Harvard que tuvimos la suerte de escucharlo en los programas el año pasado, hablaba de 5 tipos de hábitos. Hábitos que te relacionan con tu fe, contigo mismo, con tu trabajo, con tus amigos y con tu familia. Como 5 pilares, y que identifiques qué hábitos son aquellos que son capaces de mover tu aguja, porque es la única forma que tienes para mejorar. Quisiera trasladarte esa pregunta ahora a ti. Los grandes líderes tienen hábitos que los diferencian. ¿Cuáles son tus hábitos diarios o semanales que han sido claves para tu éxito? A ver, definiendo hábito como lo que uno hace de forma recurrente y automática, ¿no? Después de haberlo hecho muchas veces, ¿no? Yo creo que hay un hábito que considero que practico de forma automática, creo que es el hábito del orden, o de ser ordenado, ¿no? A veces yo mismo me río porque me siento como un estudiante de colegio escolar. Va desde acomodar mi ropa en la noche anterior, la que voy a ponerme al día siguiente, u ordenar mis papeles el domingo por la tarde para tener todo organizado a partir del lunes de la mañana para esa semana. Creo que ese hábito de ser ordenado me ha ayudado mucho, porque creo que el orden te ayuda después a establecer prioridades, ¿no? Porque una vez que uno tiene las cosas ordenadas, planificadas, bueno, a veces te das cuenta con que todo no lo vas a poder hacer y bueno, empiezas a priorizar. Y ese hábito tiene que venir acompañado, por supuesto, de disciplina, ¿no? Porque, claro, vas a verte tentado a dejar las cosas para última hora, no ordenarlas, pero tienes que ser fuerte y ser disciplinado, ¿no? Entonces, ser disciplinado contigo mismo creo que es importante, pero ser disciplinado no quiere decir también que seas inflexible, ¿no? Porque tienes que tener esa capacidad, pues, para cambiar, para adaptarte, ¿no? Así que esos son, digamos, algunos de los hábitos personales que me han ayudado, pero como dices, también hay hábitos que sirven para salir, pues, de las rutinas, para salir del modo trabajo, para salir del modo incertidumbre. Entonces creo que el hábito de la lectura, y no, en mi caso, no de la lectura académica, no, a veces sí, pero no me refiero a ese hábito, sino
del hábito de la lectura que te saque, que te divierta, que te relaje, que te envíe a mundos desconocidos, a épocas antiguas. Es un hábito que trato de seguir cultivando porque realmente me ayuda después a regresar con energía, ¿no? al trabajo que pueda haber estado haciendo, ¿no? Y después hay un hábito que con la edad que tengo todavía no logro que se vuelva hábito, pero es con la disciplina que tengo, lo intento porque siempre digo, nunca he sido un buen deportista, nunca. Pero creo que el hábito de buscar y hacer ejercicio, deporte, varias veces a la semana, es algo pues que intento hacer. No siempre lo logro, pero creo que es algo que también ayuda mucho, ¿no? Así que creo que orden, disciplina, lectura, ejercicios, deporte, son hábitos que ayudan, ¿no? Y hábitos en casa también, ¿no? También hacer siempre lo que te corresponde hacer y bueno, también ayuda pues en tu vida, ¿no? De los que has mencionado en esta vitrina maravillosa que me permite, que tengo en el PAD y que me permite hablar con muchos directivos, y la lectura es el que yo percibo que es el que es más difícil para adquirir, ¿no? Y siempre, no sé a quién le escuché esta recomendación, pero un libro al mes, vale decir 12 libros al año. Y me encuentro con muchos directivos que no han leído 12 libros en su vida. O sea, ni siquiera incluyendo los de primaria, súmale el siglo de alegría, tampoco llegas a 12. Tampoco llegas a 12. Y trabajamos en el mundo de la manufactura, no la manufactura, no hacemos guacos, trabajamos con la cabeza, con lo cual deberíamos trabajar este hábito. Álvaro González Alorda, amigo de esta escuela, ¿no? Y nuestro, hablaba de 20 libros, 20 por lo menos libros al año, sí. Sí, claro. Sí, sí. Y claro, y él los dividía, a mí me gusta mucho porque marca una división. Hay veces que no tiene ganas de leer pues, un tema de trabajo. Un grupo es de trabajo, en el que estés, en el sector seguros, banca, minería, qué sé yo. Otro es liderazgo personal, digamos, gestión del tiempo, optimismo, en fin. Y otro grupo que es novelas, entrevistas, hobbies. Entonces hoy día llego cansado, bueno, leo mi novela, llevo una entrevista, no sé, a alguien, leo sobre playa, tabla, motos, pues. Otro día leo sobre el tiempo, entonces te permite hacer esa versatilidad, ¿no? Pero, y hay un hábito que es el de, que tú lo mencionaste ahorita, los hábitos relacionados a la familia. Dirigir una empresa efectivamente consume mucha energía, pero ¿cómo logras mantener ese hábito, ese equilibrio entre tu rol profesional y tu vida personal? A veces, cuando nos damos cuenta que el trabajo de gerente general, de CEO, es un trabajo de 24/7, es difícil, como tú dices. Y nuevamente, sé que todas las industrias y todos los trabajos tienen su particularidad. En el nuestro, además, cada vez que se ocurre un temblor en un lugar, una inundación en un sitio, un amigo se choca, alguien se enferma, te pueden llamar a cualquier hora del día. Yo he recibido, atendido amigos, ¿no? Que han tenido emergencias médicas 24 de diciembre, 10 de la noche, y bueno, hay que estar ahí. Entonces, efectivamente, hay que buscar pues, mantener ese equilibrio, ¿no? Familia, casa, con el trabajo, ¿no? Yo te diría ahí que, más allá que lo haya y lo intento, y creo que lo tengo, ¿no? Un equilibrio adecuado. Yo no creo que ahí el mérito sea el mío, ¿no? Creo que el mérito es más bien el mérito de mi esposa, de mi hija, ¿no? Que constantemente, ¿no? Constantemente y de las maneras más amorosas, ¿no? me han motivado, ¿no? Y me han hecho pues, tener siempre presente la importancia pues, de mantener ese equilibrio, de estar cerca, de estar presente, ¿no? De estar juntos, ¿no? Y de lo bueno que es, ¿no? Que eso ocurra, ¿no? Así que más que mérito mío, es mérito de ellas que me han permitido pues, lograr este equilibrio, pero
pero hay que seguirlo cultivando, ¿no? No hay que distraerse, no hay que distraerse. Cuando uno menos lo piensa y no te das cuenta, han pasado años y podrías haber descuidado mucho y podría ser irreversible, ¿no? Así que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y esforzarse a que eso ocurra, ¿no? Sí, sin duda hay que blindar la familia. Sí. Hablando de hábitos, me olvidé de comentarles, el libro que más me ha gustado sobre hábitos es Hábitos Atómicos. Seguramente ya muchos lo han leído, pero aquellos que no lo hayan leído, James Clear es el autor y te da varias pautas sobre cómo es una ciencia de conseguir hábitos, ¿no? Al final es disciplina, en fin, es lo que nos han enseñado y nos enseñan acá en el PAD, pero pues ayuda mucho este libro. Quiero cerrar, antes de hacer algunas preguntas al público, quiero cerrar con la misma pregunta que cerré la entrevista hace casi un año, nuestro primer CEO Talks, con Juanfer Correa. Yeah. En el momento del último suspiro, ¿qué consejo le darías a la persona que eres ahora? En el momento de mi último suspiro. ¿Qué consejo le darías a la persona que eres ahora? ¿Cuánto tiempo tengo? Solo un suspiro. El que tú quieras. solo un Es suspiro. una pregunta robusta, profunda. Sí, no, es sin duda una pregunta difícil. Yo creo que lo más importante, y es muy importante, luchar con todas tus fuerzas, con toda tu pasión, con todas tus energías por aquello que realmente crees, por aquello que es tu pasión. Y no te rindas porque aquello que sueñes, aquello que desees, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con dificultades, con obstáculos, pero si de verdad es tu pasión y trabajas en ello, seguramente que lo vas a lograr. Nunca te canses de intentarlo, siempre sigue para adelante. Lo que sueñas es posible, pero depende mucho de ti. Así que sigue para adelante. Bueno, y viendo un poco a las preguntas del público, que ya las tengo por acá en el WhatsApp, una primera pregunta. ¿Qué tan relevante es para ti que los líderes empresariales se involucren en los problemas del país? Muchísimo, muchísimo. No solamente creo que es relevante, creo que es imperativo. Creo que es imperativo, ¿no? Creo que durante mucho tiempo hemos dejado que los temas políticos simplemente estén en manos de los políticos y los temas empresariales estén en manos de los empresarios o los ejecutivos. Y creo que el famoso concepto de las cuerdas separadas, que alguna vez fue un eslogan de una conferencia anual de empresarios, creo que nos equivocamos y nos hizo daño, ¿no? Hoy creo que necesitamos reconstruir lazos de confianza, porque solo la confianza pues, nos va a animar a ejecutar proyectos, a invertir, y necesitamos construir lazos de confianza entre el sector empresarial, los ejecutivos, entre los gobiernos, el Estado y entre la sociedad civil, ¿no? Y mientras más coordinemos estos tres grupos o estos equipos, creo que más coincidencias vamos a encontrar en la identificación de los verdaderos problemas del país, pero necesitamos involucrarnos, necesitamos ser activos, ¿no? Porque nuestro rol como ejecutivos, como empresarios, nos exige, por supuesto, darle a la sociedad lo que la sociedad está esperando, ¿no? Así que creo que no es una recomendación, yo diría que es casi un mandato que hemos tenido ahí, algunos, no todos digo, ¿no? Algunos algo dormido y tenemos de todas maneras que levantarlo, ¿no? Porque después
después vienen las consecuencias, ¿no? Siguiente pregunta que me hace el público. Si tuvieras que recomendar un libro o una película que haya cambiado tu forma de pensar, ¿cuál sería? Esto es como la pregunta de algún hito, ¿no? Es bien difícil recomendar un solo libro, ¿no? Yo de alguna manera los clasificaría, ¿no? Depende del objetivo del libro, ¿no? Si, por ejemplo, si uno quiere un libro, pues, reflexivo, bueno, pues podemos sin duda recomendar El hombre busca de sentido, de Víctor Frank, pero también puedo recomendarle que leamos o que lean a José Saramago y los ensayos sobre la lucidez o los ensayos sobre la ceguera, y nos va a hacer entender mucho sobre la realidad humana o lo que situaciones extremas pueden llevar al ser humano si es que no tenemos una formación bien sólida, ¿no? Si queremos un libro, pues ya para distraernos, que nos saque del mundo, que no nos haga pensar mucho y que nos relaje, podemos pues irnos a autores del realismo mágico y ahí Gabriel García Márquez, premio Nobel colombiano, desde los 100 años de soledad hasta Amor en los tiempos del cólera. Nuestro mismo Nobel, Mario Vargas Llosa, tiene libros extraordinarios que la verdad es que encuentras cosas maravillosas y te hacen conocer pues nuestro país, la historia, desde conversación en la catedral, la fiesta del chivo, ¿no? Realidad más centroamericana, o el sueño del Celta, ¿no? Relaciona pues eventos no solamente del Perú, sino ocurrían pues en Inglaterra, en el Congo, en fin, en otros lugares. Puedes leer a Leonardo Paruda, que es autor o escritor cubano, ¿no? No muy conocido con la historia del hombre que amaba a los perros. O sea, yo creo que es difícil recomendar un libro, creo que depende mucho de qué estés buscando con ese libro, ¿no? Pero hay varios pues que te pueden impactar, ¿no? Y en películas también es difícil, pero a mí me gusta a veces, mientras encuentro una película, pues de repente, no hablo de las películas modernas, sino más bien antiguas, a mí me impresionó mucho, no solamente por la dirección y por la ejecución misma de la trama y la película, ver pues la película original del Gato Pardo, ¿no? Que de hecho y creo que no sé, no sé si había nacido cuando la dieron, ¿no? Pero es bastante antigua. Y claro, porque tiene realidades, ¿no? De cambios, de reinos, de países, y esta famosa frase del Gato Pardo, que dice algo así como que el Tancredi, que es el personaje, le dice a su tío, si queremos que todas las cosas sigan igual, entonces todo tiene que cambiar. Y cuando uno piensa en la profundidad de esa frase y lo aplicable que es a muchísimos eventos de tu vida, de tu empresa, de tu país, la verdad que son cosas que se te quedan grabadas, ¿no? O Novecento, también una película muy antigua, pero es la rivalidad pues entre dos jóvenes amigos que terminan siendo enemigos, y dices, ¿cómo puede ocurrir eso? Y vienen las diferencias pues económicas, sociales, y son películas que te hacen pensar entre que te relajan, pero mira, te dejan pensando después muchos años y se te quedan ahí, ¿no? Ya esa del gato nomás ya la voy a postar en mi lista porque la frase esa me parece sensacional, así que gato pardo. Sí, bueno. El Gato Pardo. Una última pregunta, quizá de carácter más hard, digamos. ¿Cómo está innovando el sector de seguros? Mucho. Creo que todo lo que nosotros estamos viendo en términos de GenAI, ¿no? Inteligencia artificial generativa, y los últimos descubrimientos en términos pues, de automatización, pero ya con autonomía de las máquinas, etcétera, ha empezado con mucha aplicación en el sector financiero, ¿no?
Pero el siguiente sector inmediato, donde hay muchísima aplicación de los desarrollos tecnológicos, es el sector asegurador, ¿no? Programas de inteligencia artificial para desde los voice to text, ¿no? Donde la persona habla y en realidad quien te está escuchando es un robot que te hace toda la transcripción, y no solamente hace toda la transcripción, sino que te está llenando el formulario que antes llenabas a mano, para que cuando entre el humano tenga todo preparado, y no solamente eso, sino que tenga una potencial respuesta a la inquietud que tenga el cliente. Ya son temas de realidad, ¿no? Que se están aplicando en el sector. La solución de siniestros, automóviles o de hogar, donde saca foto y el mismo programa, ¿no? La aplicación que tenemos, ¿no? Y que puedan tener las aseguradoras, te leen la foto y el sistema o el programa de inteligencia artificial te da una evaluación del daño y inclusive un estimado de presupuesto. Ya son cosas que existen. Programas ya desde el lado de la tecnología, ¿no? Para desarrollo de códigos, y donde los programadores, las personas que hacen desarrollo de código puedan darle instrucciones simples y ya los sistemas hagan el programa. Nos están llevando a niveles de productividad del 50%, o sea, reducción del tiempo a la mitad de programación. O en salud, ¿no? En salud, mucha tecnología, ¿no? que permite pues hacer diagnósticos rápidos y que el doctor tenga un prediagnóstico, y todo el tiempo que se podía dedicar pues antes a recoger datos, ya lo recogió el programa, el robot, el sistema. La verdad que está generando muchísimo avance, ¿no? Así que el sector seguros está en una posición, creo que expectante, pero a la vez privilegiada, para utilizar todos estos desarrollos tecnológicos, ¿no? Pero yo quiero aprovechar esta pregunta para una reflexión, ¿no? que la hacemos permanentemente en la empresa, me la hago yo mismo, ¿no? En esta época, en esta era de la hipertecnología, porque ya no es era digital, ya no es en la época de la hipertecnología, nunca nos olvidemos que lo más trascendente es el ser humano. Nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Porque podríamos caer, digamos, en el error, en la tentación de hacer procesos digitales, automáticos, por optimización pues, de tiempos, de costos, etcétera, pero nunca nos olvidemos que lo humano no se puede perder, ¿no? Tenemos siempre un comentario y decimos, nosotros queremos ser una compañía digital, sí, pero sobre todo humana, usando toda, pero absolutamente toda la tecnología que esté a nuestro alcance para poder darle un mejor servicio en el momento que nuestros clientes lo necesitan. Me gusta que hayamos terminado con la esencia del PAD, que es la persona, justamente. Así que te agradezco mucho por habernos acompañado. Bueno, gracias a ti, Rafael, y gracias a todos por invitarme y por escucharme el día de hoy. Gracias.